Hace algunos minutos teníamos una charla con Orlando Ferreres, con nuestro compañero Esteban Lafuente también. Creo que estás por ahí, Esteban, ¿no? ¿Ya de vuelta? Así es, Fer. Bueno, ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Hablábamos y definíamos algunas cosas respecto a la economía futuro y Orlando Ferreres planteaba lo que él con su equipo de trabajo está observando, ¿no? Hablaba de las inversiones, hablaba de la posibilidad de un crecimiento un poco más sostenido, de números que se van a observar para las elecciones. Bueno, todo esto marcaba un panorama no tan complicado, ¿no? Así es, lo que él planteaba es que, un poco teniendo en cuenta la situación del año pasado y los precios de algunas empresas argentinas, lo que establecía es que había algunas opciones de inversión, sobre todo en empresas extranjeras, que veían con buenos ojos invertir comprando empresas. Había mencionado el caso de los supermercados, que se concretó hace poco, y hablaba de empresas de tecnología o empresas de venta de pasajes, como rubros donde había potencial de crecimiento y donde, según nos comentaba, estaban avanzándose operaciones de compra de empresas locales por parte de empresas extranjeras. Sí. Bueno, todo esto me parece que le hace un poco de ruido a Ariel Korenberg, economista también, que nos estaba siguiendo, y me parece que tiene alguna otra opinión diferente. Ariel, ¿cómo te va? Un abrazo. ¿Qué tal? Un abrazo. ¿Cómo les va? Bien. ¿Por qué decís que no va a ser así o que es difícil que sea así? Bueno, tengo una visión diferente. Las últimas cifras oficiales del INDEC con respecto a las cuentas nacionales de productos, que incluye también la estimación de inversión, refleja de que hay una desaceleración en la caída de la inversión, pero producto de la compra de equipos importados. Mi vínculo que hago con respecto a datos que estamos viendo es que lo que ha habido es que la brecha cambiaria entre un dólar oficial de importaciones muy barato, próximo hoy a 90 pesos, Esteban, corregime si me equivoco, y un dólar de exportación soja de 54, mientras que dólar CCL y el dólar mayorista está alrededor de 150 pesos y de blue un poquito más, hace que sea rentable estoquear importaciones, comprar importaciones aun cuando no se necesiten, en términos de si vos habitualmente usás bienes importados, te convendría y lograste hacer algún ahorro en tu capital de trabajo como empresa, comprar importaciones por adelantado aun cuando no las llegues a vender. Este fenómeno es muy habitual en economías inflacionarias con brecha cambiaria de más del 50%, como las que estamos viviendo hoy, y cuando eso se vuelve persistente. Entonces lo que está viendo es una caída de exportaciones, porque al exportador no le conviene exportar a este tipo de cambio, y una suba muy importante de importaciones, no por virtud de que haya una reactivación necesariamente de la economía, sino por el simple hecho de hacerse de existencia de bienes durables. Y acá voy a lo específico. En lo que se ve es un repunte en el material de transporte importado, es decir, vehículos de carga, automotores usados como remises y otros bienes de transporte que son útiles, son bienes de capital, ¿sí? Pero que se importa porque están baratos, no porque yo después lo use para producir. Entonces me parece que en el análisis no hay que confundir una especie de burbuja de bienes durables porque el dólar de importación está barato con una reactivación económica que yo la veo muy leve. En eso sí coincido con Ferreres en que de ahora en más tampoco hay que sobreestimar este repunte, no reactivación, no crecimiento de brotes verdes que estamos viendo, que por suerte viene, pero que es muy lento con respecto al resto de América Latina. Esteban. No, que vos salís entonces en ese contexto lo que ves es una cuestión más estadística asociada a la brecha que una generación o una cuestión generalizada en cuanto a repunte de la inversión por bajos precios o porque la economía después del piso que tocó el año pasado naturalmente tiene una especie de rebote a partir de lo mal que le fue, pero no es una cuestión acotada o estadística más que algo generalizado de potencial de corto y mediano plazo. No se ve generalizado, se ve incluso en el dato de las cuentas nacionales que sigue siendo negativo, es decir, va cayendo la inversión del sector minero y petrolero, va cayendo la inversión en maquinaria y equipo, leve recuperación de la maquinaria nacional
también va cayendo. O sea, lo único que se ve es un repunte del material de transporte importado que se debe a este hecho. Y el otro punto que quería resaltar, y ahí coincido con Ferreres en señalar, es un fenómeno particular, punto, pero no es inversión. Es que, claro, los activos de Argentina, empresarios, para producir, la actividad productiva se volvió tan barata por la gran devaluación que vamos acumulando de la gestión anterior y de la presente, y por el efecto de la cuarentena estricta, ha llevado a que el precio de las empresas argentinas de mercado, sea que coticen o no en bolsa, sea muy barato. Entonces lo que estamos viendo es un fenómeno en este contexto, en este caso, circunscripto a esto, muy parecido a aquel 2001, en donde era muy barato comprar empresas en Argentina. Hay una desnacionalización de empresas argentinas inducida por la política económica de este gobierno, que en su falta de credibilidad hace caer el valor de las empresas argentinas. Eso no es inversión, es cambio de mano. Pero en ese contexto es interesante lo que comentás, porque por un lado es desnacionalización y esto que vos decías de que las empresas están muy baratas, pero al mismo tiempo lo que vimos el año pasado es un montón de empresas que deciden por su operación cerrar, vender e irse del país. ¿Cómo coexiste esto que vos comentás por otro lado con empresas que venden porque dicen no es rentable, no tengo modelo de negocio y se van abiertamente del país? Por eso, como en el caso de Edenor, lo que hay es un cambio de manos entre residentes argentinos, en todo caso, que se animan a producir en el sector de servicios públicos totalmente controlado y regulado. Hay que animarse a producir con la incertidumbre regulatoria y impositiva que tiene Argentina. Y eso hay que verificar, podría haber algún inversor que se atreva a invertir en Argentina, pero eso no es inversión. Comprar una empresa en Argentina hoy es comprarla a precio de remate, no necesariamente para que después se pueda utilizar en la actividad productiva. Hay que ver cómo va a venir el repunte de la actividad productiva este año y el próximo, y cómo va a bajar el riesgo país, que aún después de haber renegociado supuestamente exitosamente la deuda pública externa en manos de inversores privados internacionales, hoy el riesgo país sigue siendo el cuádruple de nuestros países vecinos, por el cual no hay señal como para que vengan a invertir. Ese es mi análisis objetivo. No hay grandes noticias de compra de empresas argentinas tampoco. Cosas muy puntuales y muy chiquitas, como las que señaló Ferreres, una empresa de venta de pasaje de micro. Claro, no es nada esto. Claro. En una economía es ínfimo. Ariel, te mando un abrazo, gracias por la participación. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Esteban, un abrazo. A vos, Fer, hasta luego.